Bueno, pues aquí estoy en Playa Pelícanos el día de hoy, que es, si no me equivoco, 8 de noviembre. Creo que sí. Estamos a viernes. Hemos grabado esta mañana un desarrollo espectacular que está ubicado en Playa Car. Acordaros que hemos ido hace poquito a 2 hoteles aquí en Playa Car. Una playa maravillosa, una residencial de lujo, se podría decir. Calles muy bonitas. Es lo más seguro que tenemos aquí en Playa del Carmen. Está justo desde el ferry de donde salen los barcos a Cozumel, todo a lo largo para allá. Todo eso es Playa Car. La ubicación excelente, el desarrollo me encantó. Lo hemos grabado para vosotros. Empezamos a grabar el desarrollo normal. ¿Cómo lo grabamos? Pues en una pantalla de televisión para dar toda la información, la ubicación, y después nos íbamos a ver el departamento de muestra. Pues no, lo he cambiado, aunque os parezca un poco raro. He grabado primero el departamento de muestra porque es una maravilla. Me ha impresionado para bien. Es uno de 2 recámaras muy amplio. Y lo que me gusta es la calidad de los detalles que han puesto. Y luego de ahí ya no hemos ido, ya he puesto lo que había grabado anteriormente, que es la ubicación, cómo es el desarrollo, qué amenidades tiene, etcétera. Y al final tiene su vuelo de dron. Todo eso lo pongo ahora, lo veis. Espero que os guste. Si alguno está interesado, que se comunique conmigo. Y luego, pues nada, seguimos aquí con el resto del día, que nos hemos ido a comer a un restaurante mexicano que también está excelente, muy cerca donde está el departamento de muestra. Y el departamento de muestra no está donde está el desarrollo, se lo han puesto en las oficinas. Y me he venido aquí a la playa a pasar la tarde, a pasar un ratito de este baño que siempre suelo hacer. Así que os dejo el desarrollo, se llama Macondo, Playa Car, y seguimos por aquí. Bueno, pues estamos aquí con el dron antes de ir a lo que es el departamento de muestra. El chaval lo va a volar, justo está a nuestra espalda el desarrollo, un poco más ahí al ladito. Estamos aquí al lado de la Federal, como estáis viendo, y Playa Car lo tenemos a nuestra espalda. Entonces estamos en las oficinas ahora, donde tiene el departamento de muestra, y con esas vistas que nos va a sacar el dron, lo vamos a juntar al departamento de muestra, y con eso vamos a tener la mayoría de información que necesitas para tomar una decisión y llamarme en caso que lo necesitéis. Así que voy a grabar al chavalote en un momento cuando lo vuelva a aterrizar y nos vamos para adentro. Bueno, estamos entrando en un departamento de 2 recámaras en un desarrollo que tenemos en Playa Car. Este es el showroom, el departamento de muestra. Aline, aquí estoy contigo. Gracias por invitarme. Bienvenidos. Aquí estamos en el showroom de las 2 recámaras. Todo lo que vemos aquí, lo que está empotrado en el departamento, es lo que se va a entregar. Tenemos este mueble empezando por aquí. Este mueble sí va incluido. ¿Sí va incluido? Este mueble va incluido, el mueble para la tele. Y todo este departamento es 1 a 1 con lo que se va a recibir. Este es el showroom. Entonces, acá en la terraza, es la terraza que estaré dando vista a la parte de las amenidades. En este caso, como estamos enfrente de la Federal, en el departamento de muestra, pues vais a ver la terraza a los coches, pero cuando veáis el desarrollo, que luego lo vamos a explicar, vais a quedar sorprendidos de la buena ubicación que tiene aquí en Playa del Carmen, como es Playa Car, y tanta naturaleza que nos rodea. Fijaros qué idea os dan solamente de decoración. Mira, en serio, yo quería grabar como siempre grabo. Primero hablo de la ubicación, después damos las explicaciones del desarrollo y después nos veníamos aquí al showroom y el vuelo de dron del chavalote lo vamos a cambiar. Vamos a empezar aquí. Si veis una grabación así un poquito cambiada, va a ser por ese motivo. La calidad de este departamento, la calidad que nos entrega es muy, muy buena. Y lo vamos a ir descubriendo según vayamos grabando. Así es. Sobre todo la cocina, que ahora cuando nos acerquemos veréis los detalles importantísimos que tiene. Fijaros lo amplio que es la sala comedor, donde puedes poner una mesa como la que estáis viendo, con bastante espacio, tanto por la izquierda como por la derecha. Luego la parte de las luces indirectas que le iremos descubriendo. El aire acondicionado también te lo entregan, tanto aquí en la sala comedor como en las habitaciones. Tenemos 2 recámaras y 2 baños completos y uno medio. Así es, un baño para las visitas. Lo que es la cocina, todo se entrega así con estos electrodomésticos que vemos aquí. Aquí tenemos una cava de vino, marca Smec.
todo es marca SMEC, como lo comentamos. Y esta piedra, que es una piedra, es un material que realmente se siente muy pesado. Es una piedra sinterizada que aquí, Paco, aquí puedes incluso picar. O sea, es una piedra contra rayaduras y aguanta temperaturas altas, no guarda ningún hongo y no requiere de un mantenimiento especial. Mira el tema de la estufa. El tema de Tremenda la estufa con un, ya lo veis, un Con su extractor campana. fenomenal, bonito, no elegante. Y luego el tema de las cajoneras que tienen con sus detalles, ¿no? con todos estos detalles que se hacen la diferencia y además esto, que todos se cierran lento. Tenemos este detalle de acá, que bueno, a mí me encanta. La verdad que sí, está fantástico. Esto hace bueno, facilita mucho la organización. Todo lo que estáis viendo en la cocina, menos lo de decoración o la cafetera, eso no te va incluido, pero todo lo demás electrodomésticos sí que van. Así es, y mira esta sorpresa aquí. También, Lavavajillas también incluido. también este lavavajillas incluido. Y tenemos acá algo que parece parte de la cocina, una alacena, pues realmente es un refrigerador doble. Que también va incluido. Y la parte de abajo me también. imagino que estará el congelador. Así es. En la parte de abajo tenemos este congelador bastante espacioso. Y tenemos los dos hornos que también van incluidos. Tenemos hornos de microondas y el horno de convección. Y bueno, ahí si fuéramos abriendo cajonera por cajonera, pues tendríamos todos Sí, los detalles que todos. necesitáis. Sí. Está fabulosa esta cocina. Esta cocina te va incluida, como lo estáis viendo, completa, con todos los detalles que también. Háblame un poquito del tema este también. Sí, este es un diseño también especial de porcelanosa. Es un cobre pulido color rosado que da este efecto rose gold. Este lo vamos a encontrar aquí en la cocina y también lo vamos a encontrar en todos los baños. Pues está muy bien, muy bonito. Vamos a ir descubriendo otra vez el departamento. No me quiero ir de la sala comedor porque quiero hacer otra vista. El chavalote me está haciendo unas imágenes para luego hacer un vídeo rápido. Sería la puerta de entrada. La calidad de las puertas son muy buenas. En madera de pino, pero muy buena cantidad. Bueno, muy fuertes, en pocas palabras. La terraza es impresionante. Ya veis qué cristaleras tenemos ahí. Tremendas. El tema de las luces, como la estáis viendo. Muchos detalles tenemos por aquí. Vamos a seguir la línea que nos vaya explicando. Adelante. Aquí pasamos, nos encontramos con el primer baño, que es el baño de las visitas. Es medio baño con este efecto de acabado rose gold en todos la grifería. Antes de entrar, os digo que yo he entrado y de verdad tienen detalles de lujo muy bonitos, porque este medio baño lo podrías hacer completo porque es súper amplio y sin embargo han querido dejarlo para las visitas, pero muy elegante para que las visitas se sientan cómodas. Fijaros que la piedra que tenemos aquí es bastante amplia. Aquí podrías haber acortado y hacer una ducha no completa, pues no, preferiría dejarlo así, las visitas se sientan cómodas y al mismo tiempo hacer tus necesidades de una manera también privada, ¿no? Así, muy, muy bonito. El tema de los grifos, como estaba comentando, de calidad, un espejo bonito, luces indirectas, hasta dentro del baño. Vamos a seguir conociendo. Y aquí pasamos al cuarto de lavandería. Aquí tenemos también un cuarto bastante amplio. Lo que es la madera es lo que viene incluido en este departamento. Tengo más de 300 desarrollos grabados y hay detalles en este desarrollo, en este precisamente, que me sorprenden para bien. Y uno de ellos es que el área de lavado la han hecho con mucha elegancia también y mucho gusto. Vamos a conocerlo. Fijaros que es amplio. Tenemos separados lavadores y secadoras, no están encima una de la otra. También es amplio en el sentido de, pues parece más un cuarto que un área de lavado, con buenas alacenas. Todo esto que estamos viendo va incluido. Lo que es la madera. Ajá. Lo que es la madera, Eso. lo que son lavadoras y secadoras, no. No, ese no va incluido. Ok. Esto también va incluido. Ajá. Y esto, si lo quieres quitar o lo quieres mantener, ya es a tu gusto, porque es de una manera que lo puedes usar muy bien, no se va a estropear, pero al mismo tiempo lo puedes quitar, porque es como plástico, ¿eh? No es plástico duro. Esto. Y luego ahí, ¿qué pondríamos ahí? Esto para el cesto de la ropa, para hacer la lavandería u otros usos que le podemos dar. Bueno, pues veis, puerta firme, fuerte. Bueno, seguimos aquí en el pasillo. Fijaros las luces que tenemos en el pasillo al andar. Preciosas, ¿no? Lo que sigue. Un pasillo ancho, cómodo. Tipo de suelo que tenemos, ¿cuál es? Que eso sí que me lo querías comentar. Este también es porcelanosa. El suelo, el piso se llama porcelánico. Es un porcelánico. Muy bien.
De este lado tenemos un closet para blancos, que también va incluido, por supuesto. Esto va incluido en la equipación, qué bueno. Sí, sí va incluido. Y también con sus luces indirectas, todo. Y entramos primero a la habitación de los niños. En la habitación de niños la vais a ver amueblada, decorada, equipada, todo. Pero acordaros, esto de aquí no va incluido. Este mueble no va incluido. Ok, No. aquí solamente tendríamos el aire acondicionado, pero luego un baño y un closet completo, ¿no? Un closet completo, un walk-in closet, por favor, los invito también a Sí, vamos a ver el walk-in closet. Y eso que es de niños, imagínate lo bonito que es, siendo solamente el de niños. Así de completo te lo entregan, luces indirectas también aquí dentro. Sí. Y los walk-in closet de mucha calidad, ¿eh? Muchísima calidad. Y luego ya la ducha y el baño, también de muy buena calidad y de muy buen gusto. Fijaros qué detalles tenemos ahí. Que el tema de la ducha también como está preparada. Yo digo que está excelente. Me quedé sorprendido, ¿no? Lo que sigue. Vamos a conocer ya la parte que nos falta por conocer, que es la recámara principal. Que no tiene mucho que envidiar a esta, porque acordaros, también tenemos terraza aquí en el área de niños. Tenemos una terraza que se comunica con la habitación principal. Es correcto, tenemos esta terraza en la parte de atrás que también va a tener una vista excelente para los que aquí se queden. Y pues de este lado tenemos el closet de la master room. Aquí hay una isla que es un joyero, que este mueble también va incluido en el de 2 recámaras. Y pues igual, más luces indirectas y un súper detalle. Fijaros que esto es como una habitación grande, se podría decir. Sí, es como una habitación. Sí, es por eso que la unidad de 3 recámaras ya no tiene uno de los walk-in closet, pues se hace una habitación. Porque tiene los mismos metros cuadrados que esta de 2 recámaras, simplemente el chavalote está aquí que me quería dar un susto. No, Juan. Fíjate qué bonito se ve el baño, qué completo, qué detalles. ¿Qué sensación tienes de bienestar, no? Sí, todo porcelanosa. Esta tina va incluida también en las unidades. Es la tina también porcelanosa. Está fabulosa, preciosa, ¿eh? Y no te olvides, también tienes ducha normal, ¿eh? También tienes tu ducha Hay normal. quienes les venden un departamento, le meten una tina y luego echa de menos la ducha. Pues no. Aquí tienes la ducha completa con todos los detalles que necesitas. Pero si tú te quieres dar un tipo de baño especial, puede ser con hielo, puede ser sin hielo, puede ser caliente, relajante. Una ducha relajante. Con burbujitas de estas que se explotan para estar a gusto. Bueno, mira qué baño también. Me ha gustado mucho este empedrado que le han puesto aquí. Sí, esa piedra también no requiere no guarda ningún hongo tampoco. Todo esto es porcelanosa, entonces pues tiene garantía prácticamente de por vida. Esto es garantía, es calidad pura. Yo estoy sorprendido, ¿no? Lo que sigo. Bueno, antes hice un chiste un poquito malo, pero bueno, lo voy a repetir. Resulta que aquí tenemos el joyero, pues ¿de quién sería? De la mujer. Toda esta parte, de la mujer. Y esta parte del hombre, no, la mitad para el hombre, la mitad para la mujer también. Pero bueno, ya sabéis, yo feliz de que pudiera dárselo y que lo pudiera disfrutar, porque muchas veces, ya sabéis, no saben dónde meter las cosas. Aquí tienen amplitud, ¿no? Lo que sigue. Pues vamos a seguir conociendo la recámara, que me metí para aquí dentro y no vimos más de la recámara. Fijaros lo amplia que es. Abrimos la puerta con comodidad y sobra espacio, ¿eh? Para cerrar la puerta. El aire acondicionado ahí arriba, las luces indirectas, la decoración que ellos han realizado, la cama king size gigante, para que veáis que podéis poner diferentes detalles. Hasta pusieron un pequeño sofá para cambiar de aquí delante. Esto de aquí no va incluido, ¿no? Este mueble es el que no va incluido y pues igual tenemos la terraza que ya mencionamos. Y la terraza, que en este caso da a un interior de aquí, que luego daría allí pues a otras vistas diferentes, pero que veáis que es amplia, que no es pequeña. Ajá, exactamente. Todo es las medidas reales. Esto es 1 a 1 al departamento que van a recibir. Pues me parece fabuloso, precioso y ya os digo, empezamos aquí el vídeo por lo que estoy viendo. Yo quiero sorprenderos y luego vais a escuchar pues dónde está la ubicación, qué medidas tenemos de departamento, qué tipologías, qué amenidades y sobre qué precio podemos empezar a comprar aquí. Tenemos en tipologías de 1, de 2 y de 3 recámaras. Es correcto. Así. Y unas amenidades que pocos sitios tienen amenidades que vais a entregar. Vais a entregar para poder jugar a golf, por ejemplo,
para practicar. Vas a entregar pick and ball, Pickleball, pádel, tenis, vamos a tener las albercas, vamos a tener, pues lo que dices, la ranch de golf, van a haber carritos de golf que te van a poder llevar dentro del circuito de Playa Car, tenemos estacionamientos, tenemos el salón de usos múltiples, gimnasio y las habitaciones que les comentamos son para los huéspedes. Y también para trabajar si lo necesitas, ¿no? Sí, también. Qué claro. bueno. Pues así por encima lo hemos resumido. Yo creo que ya queda explicado cómo es el departamento de muestra. Vamos a conocer el resto del desarrollo, ¿te parece? Claro, vamos. Bueno, pues estamos aquí en las oficinas de Macondo. Aquí estoy con el chavalote, con Adriana, Aline, perdóname. Y vamos a presentaros un desarrollo que tenemos aquí en Playa Car, justo a nuestra espalda. Aquí tenemos el showroom y una pantalla donde os queremos enseñar en qué consiste este desarrollo. Yo lo veo espectacular y hay muchos del canal que les encanta vivir en Playa Car. Estamos en la oficina de ventas y en este momento hay una persona hablando por allí, es una clienta, entonces no le podemos decir nada, pero estos micrófonos que llevamos pues van a evitar de que se oiga más a la persona y nosotros se nos oya mejor. Macondo, vamos a conocer Macondo, este desarrollador que va a hacernos este desarrollo tan bueno aquí en Playa Car. ¿Qué experiencia tiene en el mercado de aquí de Playa del Carmen o de la Riviera Maya? Ajá. Bueno, eso es súper importante. Macondo es un desarrollador ya consolidado aquí en la zona. Macondo tiene varios proyectos actualmente, algunos que ya están operando, algunas que ya están en construcción y están próximos a entregarse y algunos otros que están en preventa, como este que vemos aquí. Entonces, eso es súper importante el fijarnos. Bueno, tiene proyectos en Tulum, tiene proyectos en Holbox, tiene proyectos en Oaxaca y tiene proyectos aquí en Playa del Carmen. Y pues finalmente este proyecto dentro de Playa Car, que es una comunidad privada y exclusiva que garantiza la seguridad de todos sus habitantes. Hay uno más que lo quiero grabar más adelante, que está en Majagual, también frente al mar. Este desarrollo aquí en Playa Car es una de las mejores ubicaciones que tenéis para departamentos que podéis venir para vivir, también para rentar, vacacional y a largo plazo, porque son departamentos amplios, ¿a que sí? Son departamentos súper amplios y súper cómodos, pensados pues justamente, como dices, para unas personas que buscan un segundo hogar o bien para rentas a largo plazo. Que claro que también para quienes buscan unas rentas vacacionales, ¿por qué no? Disfrutarlas aquí. Yo me fijé en este detalle de Porcelanosa. Porcelanosa es una marca española de cerámica, se podría decir, pero de lujo. Entonces yo aquí en México pues sí que la he visto, que está la empresa, pero no la conocía con los desarrolladores. ¿Por qué apostaron por Porcelanosa? Bueno, mira, es la primera vez que no tengo que explicar de Porcelanosa porque bien conoces, pues es una empresa española que ya tiene más de 50 años, me parece, en el mercado y como dices, es de alta gama. Entonces, pues sí, le agrega un súper valor al proyecto el tener estos acabados de súper lujos que ahorita los van a conocer, perdón. Pues sobre todo cuando vayamos al donde está la cocina y con sus acabados, ahí nos lo va a explicar un poquito mejor. Vamos a conocer lo que es el master plan del desarrollo o la ubicación del desarrollo. ¿Qué te parece? Primero la ubicación. Primero la ubicación. La ubicación la tenemos dentro del complejo de Playa Car. Tenemos aquí lo de Google Maps. Aquí Y el complejo de Playa Car también tenéis bueno, da directamente al mar. Tenemos un campo de golf. Todo esto de aquí es Playa Car. Llegamos hasta la quinta por otra parte. Si lo hiciera más pequeño, ¿veis? Todo esto de aquí es Playa Car. Todo esto de aquí. Esto sería la ciudad de Playa del Carmen, lo que es el aeródromo por aquí. Y bueno, pues en la parte de aquí atrás, justo en la parte de aquí arriba, lo vamos a poner más justo aquí en este rinconcito, que es privado, con su carretera privada. Aquí tenemos el desarrollo de 1 hectárea con 3, ¿no? 1.4 hectáreas. 1.4. Y eso que mencionas, muy importante, porque el impacto que tiene en tierra nada más es del 30%. Entonces el 70% lo conserva de áreas verdes y de amenidades. Y también el hecho que es un espacio tan grande y nada más 80 departamentos en total. 80 departamentos, como veis hay una entrada de un hoyo del campo de golf, por ahí a la derecha. Estamos entre el hoyo 14 y 15 de aquí de Playa Car. Pues a mí se me hace estupendo conocer este desarrollo. Vamos a ver lo que es el master plan del desarrollo, que me ha gustado mucho, como lo has presentado. Me voy a levantar para que se vea bien. Es alargado, como veis, hay unas amenidades excelentes, las vamos a hablar luego. Ahora vamos a conocer dónde están las ubicaciones de los diferentes tipos de departamentos. Hay de 1 recámara, de 2 recámaras y de 3 recámaras, ¿es correcto? Es correcto, tenemos esas 3 tipologías. El de 1 recámara es el que se pinta en verde, lo tenemos aquí en los extremos, las unidades de 1 recámara. Tenemos 3 departamentos en un nivel, entonces tenemos, ahorita vamos a ver la terraza, conocer un poco de la terraza de esta tipología. Y sobre todo la medida que tienen, porque para ser de 1 recámara tienen muy buena medida. Bastante amplio, como dice, sí. Y estas son las unidades de 2 recámaras, que son los que se pintan un poquito más al centro, de color rosa.
Los de 2 recámaras también tienen una medida muy grande, bastante amplia. Acordaros que tenemos en las plantas bajas con jardín, en la parte de arriba, algunos penthouse, así que veremos diferentes medidas y diferentes formas de los departamentos. Y estos de aquí, los que están completamente en el centro, son los de 3 recámaras. Como dices, en todas las tipologías tenemos plantas bajas y tenemos los penthouse. Muy bien, pues vamos a conocer entonces cómo son los departamentos por dentro, cómo están su forma. ¿Te parece si te hablo también un poquito más de las amenidades antes? Venga, háblame de las amenidades, vamos a conocerlas. Ok, te platico. Tenemos 3 canchas en total que nos ofrece este proyectazo. Tenemos una cancha de pádel, tenemos una cancha de pickleball, que ahorita está de super moda, y también una cancha de tenis. Este es el recorrido virtual, que si bien ahorita van a conocer cómo trabaja el desarrollador viendo el render y viendo el trabajo original para que puedan ustedes comparar, porque esto es lo que nos va a entregar. ¿Esta sería la piscina principal? Esta sería la piscina principal, es correcto. Entonces tenemos esta alberca, además tenemos las 3 canchas que ya mencioné. Área de camastro, de descanso, algunas dentro del agua, como estáis viendo. Sí. Mucha vegetación vamos a tener también. Es muy larga lo que es la piscina. Y aquí la alberca de los pequeños. Lo tenemos un poquito, ándale. Aquí está la alberca de los pequeñitos con su tobogán y los juegos para ellos. Estas también son parte de las amenidades. ¿Y qué crees? Que además de eso vamos a tener 3 carritos de golf que te van a poder llevar ahí dentro del campo a cualquier hoyo e incluso llevarte hasta la playa, que es el convenio que tienen los residentes con uno de los hoteles que tienen acceso directo al mar. Bueno, pues conocemos una de las pocas amenidades, que no son pocas, porque también aquí en esta parte, que este sería el lobby de las personas que aparcan el coche fuera, que los visitantes, porque... Es correcto. Del estacionamiento, que también es parte de las amenidades, tenemos 70 cajones aproximados para las visitas nada más, porque cada unidad tiene un cajón escriturado subterráneo. Entonces, cajones de estacionamiento hay suficientes. Aquí en este edificio, como dices, tenemos la entrada, que es el lobby. Ahí también tenemos el gimnasio, un salón de usos múltiples, un área de coworking y algo súper interesante son las habitaciones para los huéspedes, que nace como una idea que aquí, pues en Playa del Carmen, cuando vives aquí, siempre te salen amigos y hay ocasiones que los amigos quizá no caben en tu departamento, pues es por eso que se les ofrece esta parte de las amenidades. Está excelente, y sobre todo los penthouse tenéis 2 estacionamientos, los penthouse de 2 y de 3 recámaras o solamente los de 3. 2 y de 3 recámaras, los PH tienen 2 estacionamientos, es correcto. Okay. Pues vamos a seguir conociendo el desarrollo. Y aquí nada más para mencionarles el range de golf, que es pues para practicar los tiros, porque estamos rodeados de campos de golf en la zona. Dale la vuelta para que vean dónde pondrían la bola. Fíjate, ándale. Las bolas las pondrían aquí en este lugar. Así que vais a tener un buen disparo para aprender a, bueno, pues por lo menos a no fallar. Seguimos con el desarrollo. Y seguimos, ahora te voy a mostrar la tipología, entonces. Vamos a conocerlo porque es importante y además la van a entregar con unos acabados tremendos, de primera. Y vas a comprar muy poquita cosa. Se entregan solamente equipados, pero vaya equipamiento que tienen. Solamente la cocina me estabas comentando que ya el equipamiento que lleva... Completo. Que son electrodomésticos marca SMEC, que también SMEC es una marca muy conocida italiana, que va a tener su parrilla, su campana, va a tener un dishwasher y una cava de vinos, también incluidos, y aparte de su refrigerador. Y lo que estábamos hablando de porcelanosa, ¿no? También. Y aparte, ahorita para que vean los detalles, les compartimos igual un poquito más del valor de estos. Es que estábamos hablando de los costes de esa cocina y me estaba diciendo que superaba el $1.000.000, así que no se lo digo bastante. Vamos a verlo. Aproximadamente 1.200.000. Esto es el de una recámara, ¿no? Perdóname. Sí. Este es el de una recámara, empieza desde 77 metros. Aquí vemos con una terraza lateral y tenemos un baño y medio baño para las visitas. Pues muy sencillo, pero muy bonito y muy bien trabajado este departamento. Como veis, una terraza muy amplia, cerca de 18 metros cuadrados, y luego ya pues una sala comedor con tu habitación, el baño para visitas y esta parte de aquí la cocina. Sí. Así que lo tenemos muy completo. No hay mucho que mirarle, pero vamos a ver el render cómo quedaría. Fíjate qué terraza tenemos ahí delante. Luego vamos a ver el departamento de muestra,
Este es el departamento muestra, es el de 2 recámaras. El de 2 recámaras tiene una terraza doble. Es la terraza trasera de las habitaciones y una terraza que da a las amenidades. Tenemos 2 walk-in closet y contamos con un cuarto de lavandería también. Y pues tenemos baño en cada recámara y un medio baño para las visitas también, ¿no? Es correcto. Qué bueno. Este es el departamento que vamos a conocer ahora cuando terminemos de grabar aquí. Sí. Qué bueno. Y En total de metros cuadrados, de interior 154, en Más. total 190 y terraza 36,62, unas terrazas amplísimas. Y este sería el departamento de 3 recámaras. Como podemos ver, también son 190 metros cuadrados, nada más que existen algunos cambios. Por ejemplo, la sala, comedor y cocina quedan exactamente del mismo tamaño. Se hacen unas modificaciones en cuanto a acá. Ya no contamos con uno de los walk-in closet porque se convierte en una habitación extra. Y también aquí tenemos un baño completo extra. Lo que hemos hecho es perder un poquito de terraza allí para ganar un baño. Es correcto. El walk-in closet es un poquito más estrecho del que queda y este de aquí pues tiene su baño dentro. Todos tienen su baño dentro. Todos tienen su baño dentro y también el cuarto de lavandería pasa a estar aquí en el pasillo. Y bueno, y luego tenemos también la terraza aquí. Está estupendo también. Eso para las personas que necesiten más recámaras, ¿no? Sí, y sabes, la diferencia es mínima. La diferencia en dólares son aprox $12,000. De comprarte uno de 3 a comprarte uno de 2. Muy bien. Y esta imagen es la que deben de observar perfectamente porque así es como se van a enamorar de esta cocina. Ahora vamos a ver la calidad y los detalles de lo que es la cocina cuando entremos al departamento muestra. Y también los penthouse, pues tienen, como veis, los hay, en este caso, el penthouse es de una recámara. Es de una recámara, ajá. Este es el de Ok, una y esta es la recámara. parte de arriba. Y esta es la parte de arriba que tiene su propia alberca y su área de asoladero. Aquí el rooftop mide 36.65 metros, el de una recámara. Y en total, en total tenemos 114 metros, 59 de interior y 17 de terraza, que sería la medida normal de un departamento de una recámara. Es correcto. Una pregunta que te hago aquí porque no lo veo. ¿Las escaleras serían independientes o estaría a través del...? Estas son las escaleras. Ah, estaría Estas de fuera aquí la son- terraza, ajá, ok. están en la terraza. Y subiría arriba. Qué bueno porque no le quita metros de interior. Eso me Ajá, gusta bastante. Es correcto. Y acá tenemos Espera un momento en la anterior imagen para que vean que las terrazas dan a la parte... Bueno, son terrazas preciosas, ¿eh? Fijaros que tendríais delante de vuestro departamento. Muy bonito. todas, sin duda, con una vista espectacular a las amenidades. Esto que es el penthouse de 3 recámaras, ¿no? Ajá, es el penthouse de 3 recámaras, que sería la misma tipología de uno de 2, un rooftop de 100 metros cuadrados. Total, casi 300 metros. Aquí lo tenéis, 293 metros. Terraza de 30 metros en la parte de abajo y interior de 159. La distribución viene a ser igual como la que hemos visto, solamente que la subida al penthouse es por la terraza. Está bien, está muy fácil de entender. A mí este tipo de desarrollos a veces me hacen sentir más fácil de poderlo explicar para vosotros y a vosotros poder valorar mejor lo que vais a comprar. Y eso es excepcional que se pueda hacer así. Vamos a conocer más. Ahí estamos viendo otro ejemplo de que pudierais jugar a tenis, por ejemplo, delante de tu departamento, también jugar a golf. Ahí, aunque tengas el campo luego al lado, porque tú ya puedes jugar a golf normal, aquí puedes practicar, ¿no? Sí, acá puedes Y esta es la vista, que es algo importante que no hemos comentado todavía, me lo comentaste a mí antes. Ah, lo de las torres. Sí, porque en realidad son 8 torres, ¿no? Son 8 torres en total, aquí se ven, pero vemos que no están de una manera lineal, sino juegan como un zigzag y esto es justamente para mantener la privacidad de cada departamento. Es decir, que cuando salgas a tu balcón, cuando salgas a tu terraza, no vas a ver inmediatamente a tu vecino. Esto está muy bien pensado, de verdad. Y luego otra cosa, ya que estamos con esta vista, que tenemos la parte de los aparcamientos de las visitas y me comentabas que entrabas por un lado para el aparcamiento subterráneo. Ajá, entras y salías por un por el lado otro. y sales por el otro, es correcto. Ok. Pues... Y también son, importante, 8 elevadores en total, es decir, que cada torre tiene su propio elevador. Bueno, cuando estamos hablando de amenidades, elevadores, esa zona, Playa Car, con su mantenimiento, su seguridad de Playa Car, la seguridad que tienes para entrar ahí, estamos pensando hoy, ¿cuánto voy a pagar de mantenimiento? ¿Cuánto se prevé que sea el mantenimiento? El mantenimiento es de $3 a $4 por metro cuadrado. Y Ese es el estimado. desarrollo va a empezar su obra a partir de primeros de 2025 y se va a entregar. Se entrega en diciembre de 2026. Se entrega Bueno. todo completo. Muy bien. Vamos a seguir conociendo. Bueno, ¿te parece si ahora compartimos un poco de los precios? Sí, me parece estupendo.
Mira, vamos a compartir los precios ahora para seguir trabajando con la pantalla y después nos vamos a ver el showroom y os vais a hacer una idea de por qué invertir ahí en Playa del Carmen, en Playacar, este desarrollo espectacular. Podemos hablar primero por el más económico, ¿te parece? Que está en la primera planta, es uno de una recámara y así se... otra cosa, fijaros bien en el plan de pagos, eso lo vamos a hablar muy levemente, o si necesitáis más información no os preocupéis, os paso aquí y os va a dar toda la información, estamos hablando directamente con el desarrollador. Vamos a ver. Este es del nivel 2, te estoy mostrando el de una recámara porque nada más queda disponible de una recámara en el nivel 2. ¿Sí? El precio 30-70, que es decir, pagando 30% de enganche y el 70% cubrirlo hasta la entrega, incluso apoyándose de algún crédito. Tenemos estos planes de pago, que ahora no estoy hablando de ellos, pero quiero que sepáis que podéis dar hasta el 90-10 y tendréis más descuento, que podría ser hasta el 18%. 18% de descuento si pagan un 90-10, es correcto. Y yo me quiero centrar en el precio inicial y me quiero centrar en un pago que creo que es bastante bueno para vosotros porque vais a tener un descuento tremendo. Es el 50%, que es de enganche cuando tú firmas el contrato, después el 40% durante la obra y el 10% al final. La diferencia de precio que vais a tener de este, bueno, no este porque está apartado. De este. El que no está apartado es este de aquí. Este precio que vas a tener con el descuento al precio inicial que tenemos aquí, por ejemplo. Estamos hablando de casi un 12% de descuento. Casi un 12, pero casi es un 11,8. 11, ajá. Exactamente. Entonces podemos aplicar o menos enganche o más enganche y dependiendo de qué podríamos llegar hasta el 18%, perdona. Es correcto. Entonces vámonos al del planta baja porque me gustó mucho el tema del jardín. Tiene mucho jardín. Tienen mucho jardín, ajá. Y también algo importante, que el tema del HOA, que es el costo por metro cuadrado, costo de administración, perdón, de mantenimiento, el planta baja no te cobra el excedente de jardín, nada más la parte habitable. Ah, qué bueno, eso también. Y sin embargo, si te mantienen el jardín. El jardín ya es por parte del propietario. Ok. Bueno, pues vamos a conocer el precio. Vamos a hablar de uno que ¿Planta sea... baja? Sí. Tenemos de una recámara desde $391,500, pero muestra acá el excedente que tenemos en área verde. O sea que la unidad mide 80 metros cuadrados y tenemos 110 metros de área verde. Ok, y aquí pagando con este descuento de aquí, casi el 11,8, nos quedarían $345,000, ¿no es así? Es correcto. Y ahora hay un beneficio para los que pagan en dólares que vienen de Estados Unidos. Sí, para los que pagan en dólares o más bien para los que pagan en pesos, porque ahorita el dólar está está casi en 20 o en 20, pero tenemos la manera de fijar el tipo de cambio en 19.75. Total, que si sube a 20 y medio, pues te lo van a fijar en 19,75, ¿no? Es correcto. Y los que estáis en Estados Unidos, pues ya pagáis con los dólares y no os preocupáis de nada. Así es. Y lo tienen bastante alto también. Pues si hubieran comprado hace 2 meses o 3, que cuando salió a la venta, que quiero recalcar algo, pagaron más alto. Porque, bueno, no, el dólar no, me refiero al de aquí. El de aquí pagó más bajo, perdóname. Pagó más bajo, en 19, hubieron muchos reservados con el dólar en 19. Pero lo que quiero comentar es lo siguiente, que son los mismos precios que a la salida del desarrollo. No han subido hasta ahora. Entonces, si estás viendo este vídeo que lo estamos grabando, ¿qué día estamos hoy? Hoy es 11, no es 8, perdón. 8 de noviembre, a mí se me olvida a veces también. 8 de noviembre. Si tú este vídeo lo ves, por decir algo, mediados de diciembre, 1 de enero, da igual, hay que consultar siempre los precios de ese momento porque puede haber una plusvalía y suben los precios según van las ventas. En este momento llevamos el 40% vendido, ¿no es así? Sí, es el 40% vendido y pues todavía nos quedan ahí muchas unidades disponibles con unas vistas increíbles. Bueno, pues ya vamos a parar un poquito. Ya sabéis que el tema de precios, ubicaciones lo podéis consultar sin ningún problema. ¿Con cuánto se hace un apartado antes de seguir? El apartado lo hacemos con 100,000 pesos o $5,000. Este dinero es 100% reembolsable por un periodo de 15 hasta 20 días. Bueno, pues el chavalote está a punto de aterrizar el dron. No está haciendo un vuelo en vertical, un vuelo en horizontal. Luego voy a ver si puedo hacer también un vídeo corto. Ahí llega el dron, que bueno. Ahí vais a tener las imágenes de donde está el desarrollo, cómo es Playacar con su campo de golf y su zona de vigilancia, sus entradas y lo cercano que estamos al mar, a pesar de estar en la parte de atrás. Pues ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote y seguimos grabando. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya.
Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
hicimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Pues empiezo aquí el vídeo del día de hoy con Adriana y con el chavalote, rodeado de brokers porque estamos en un evento donde pues nos van a presentar unos desarrollos y una persona hablando de su experiencia. Y así ocurre de vez en cuando aquí en Playa del Carmen, te vas instruyendo, vas aprendiendo y estamos aquí con diferentes compañeros. Pero luego seguiremos más tarde, no creo que grabe gran cosa de aquí, pero sin embargo os quería hacer ver cómo es estar en un evento. Pues después de hora y media más o menos ya estamos saliendo. Aquí el chavalote con su sombrero. Interesante la conversación, muy interesante. Nos vamos a ir a comer porque hemos tardado mucho esta mañana entre unas cosas y otras. Aquí estamos en este pequeño centro comercial que está muy bien, enfrente del Centro Maya. Y aquí tenemos un gimnasio gigante de Volve, buenísimo. También tenemos porcelanos ahí. Tenemos allí el Perche, ¿no?, que es un restaurante que está en esa parte. Y mucho sitio para aparcar, que a veces no encuentran ni aparcamiento, no hay suficiente, pero bueno. Nos vamos a ir ahora a comer aquí a Casa Sofía. Aquí pone la fonda de Chelita, Sadón de la Abuela. Y vamos a ir a comer a Casa Sofía, pero vamos a conocer este lugar. Lo tenemos aquí, como os dije antes, al lado de la Federal, enfrente de lo que es el Centro Maya. Y aquí junto con otros buenos restaurantes como el Perche No y el Evolve, aquí el gimnasio. Pues ya que tenemos aparcado el coche delante, se animó a mirar la carta Adriana. La verdad que la carta le llamó la atención. Esperemos que lo de Chelita pues se vea bonito. Y la sala de comedores es bastante amplia, ¿eh? Se ve bonito y agradable. Y buena música también, muy mexicana, ¿no? Buena cocina. Pues nos vamos a sentar ahí al lado de lo que es la zona de cristal. Aquí nos vamos a sentar. Hay que grabar deprisa corriendo, ahí tenemos sobre el balcón por la música más que nada. Y aquí la carta, la voy a pegar un vistazo, pero la verdad que los precios no están mal, están bien. Y una buena carne como es la rachera, por ejemplo, 2.10, acompañada de arroz a la mexicana, frijoles y nopales, se me hace bien. Y luego también tienes tacos de guisados. Y bueno, pues hay especialidades, como habéis visto anteriormente. Un menú infantil por 89 pesos. Y los postres. Así que vamos a conocerlo, vamos a ver qué pedimos. Tenemos 1 litro de agua de limón con chía y hierbabuena. Y el chaval se ha pedido uno de horchata de medio litro. Sí. Aquí parece... Esto para llenar los vasos. Son jarrones estos de los de escala grande, cuando Sí. te servían el agua. Y luego, pues nada, está bonito el lugar. Lo que pasa es que no hace mucho que está abierto. A Adriana le ha encantado. Y lo que te ofrecen ahí en la carta está bastante bien. Si te gusta la comida mexicana, de momento creo que va a estar bueno. Vamos a verlo. Ahora viene por ahí Adriana, que fue al carro un momentito. Bueno, pues vamos a ver qué más nos traen. Aquí tenemos el guacamole para ir picando mientras nos llega la comida. Vamos a probarlo un poquito. Salsa habanero ahí, qué bueno. ¿Qué tal está, chaval? Bueno, ¿no? Esto es una quesabirria, el líquido de la birria ahí. Y bueno, la queremos probar. No es el plato fuerte, pero la queríamos probar. Suena rico. Bueno, a ver, es un plato fuerte. Está bien. Pero voy a esperar un poquito. Oye, el guacamole está delicioso, no lo que sigue. Y mucha cantidad, estamos comiendo los tres. Las tortillas también muy buenas. Nos está convenciendo el lugar. La torta con picadillo de res que se ha pedido el chaval. Oye, tiene mucha carne de birria. La verdad que está muy buena. Esa quesadilla de birria está excelente, le pone muy buena calidad. Pues Adriana se pidió lo mismo que yo, pero yo le agregué un huevo frito. Es carne de arrachera, pues ya lo veis, nopales, arroz y un poquito de todo, frijolitos, tortillitas, lo mismo que yo he pedido, pero le agregué un huevito. Yo creo que con este plato voy a quedar lleno, pero bueno, el guacamole me encantó.
Mira, mira qué plan me han puesto, delicioso, no lo que sigue, lo que pasa es que se ve tremendamente grande, fíjate. Lo voy a compartir con Adriana, el chaval que se ha pedido por ahí, una Una con leche. Y la verdad que es muy recomendable venir aquí a comer, nos ha sorprendido. Me dice Adriana que algún día nos vamos a venir al gimnasio de Devolve y a comer aquí. Lo vamos a tener por ahí de vez en cuando. ¿Correcto? Qué bueno. Aún queda altar de muertos por aquí, muy buena la comida, recomendable si queréis cocina mexicana y encima con, pues, muy buena, sinceramente. Bueno, nos vamos ya, nos vamos a seguir. Bueno, pues estamos por la CTM. Aquí abajo al fondo a la derecha tenemos la playa Pelícano. Ahí nos vamos a dar bueno, yo me voy a dar un bañito. El chaval nos va a volar con el dron, así que ahora mismo voy a buscar aparcamiento y ahí paramos. Bueno, pues el chaval que nos levanta el dron, no, ni tiempo me daba de salir del coche. Ahí te dejo. Se va a quedar cuidando el coche porque no había sitio donde aparcar por aquí cerca ahora. Vamos a entrar aquí en Pelícanos. Bueno, pues ahí vienen dos personas de hacer buceo. Acordaros que tenéis una parcas por aquí al lado para el tema del buceo. Aquí está la música a tope en el Martina, así que voy a parar un poquito porque esa música, bueno, no, ya me va a parar esta pared un poco el ruido. Y bueno, aquí tenéis los baños, información, duchas. Es una playa Blue Flag, como pone su bandera ahí. Vamos a ver qué tal está el mar. He recibido un paquete reportaje hace un rato de Raúl Aguilera, que está en Mamitas. Y bueno, pues la verdad que el mar se veía muy bonito, un poquito movido. Y a esta hora ya se empieza a oscurecer el agua. Pues Adriana tiene que estar por aquí también. No la veo. Como me he parado, mira, está ahí. Qué bueno. Me voy a ir un poquito para la derecha. Voy a mirar a ver dónde está mejor. El otro día estaba más bonita el color del agua por aquí. Nos vamos a ir un poquito para allá. Aquí no puedo grabar porque está la música del Martina desde esta tarde muy fuerte. Me voy a ir para adelante. Al revés, me voy a cambiar al otro lado. Bueno, pues me toca darme ese bañito que me va a sentar de maravilla. Aquí estamos al lado de la barca que ha traído los que hacían el buceo. Qué bueno que les ponen la sombrita esa. El techo que tiene ahí. Hay algunas que van sin techo, esta va con techo. Aquí hay que tener cuidado con la cuerda. Ahí tiene el ancla puesta. El agua está muy buena, buenísima. Voy a pasar gusto de bañarme. Adriana se ha quedado ahí descansando, justo estamos al lado de la entrada de Pelícanos. El agua está deliciosa, ¿no? Lo que sigue. La suerte que tenemos estos días aquí, que nos pusieron días de mal tiempo y sin embargo ya lo veis, son excelentes. Esta semana iba a ser lluviosa, muchos no venían por eso, pensando que iba a ser lluviosa y al final no ha llovido estos 3 últimos días o 4 y aquí estamos de fábula. Ahí están estos que quieren encontrar algo para comer. Las gaviotas, los otros que no me acuerdo ahora cómo les llaman, esos pájaros, ahora se me olvidó. Fragatas creo que le dicen. Y los pelícanos que a veces vienen. Bueno, pues aquí estoy en un rinconcito por mí solo. Me separé un poquito de la gente. Y así te he acompañado con vosotros. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Bueno, pues disfrutando de lo que tiene que ser, ¿no? Un ratito tu trabajo, otro ratito el mar. Ha llegado Fernando, qué bueno que sea así. Ha llegado Fernando, luego por la tarde a última hora a ver si lo vemos un ratito. Y hablando de Fernando, también me mandó un paquete reportaje ayer cuando estaba en Chetumal. Voy a aprovechar para poneros los paquetes reportajes ahora. Tenemos el de Fernando y el de Raúl Aguilera, si hay alguno más, también lo colocamos ahí. Venga, los paquetes reporteros. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos.
Buenas tardes, Paco. Viernes 8 de noviembre, son las 2:30 de la tarde. Nuevamente desde Playa Mamitas. Y al parecer de aquí no nos vamos a mover hasta el final de nuestro viaje, porque ha estado realmente los días maravillosos, el mar estupendo. Hoy amaneció con viento, pero poco a poco disminuyó, el mar estaba muy ondulante, ahora ya está un poquito más tranquilo, puede apreciar. Llegó mucha gente y día especial de playa, con mucho disfrute acá. Todo funcionando, Mamitas funcionando. Ahí al fondo vemos Playa Pelícano. La 38 todavía sin arena y ahí Magical está bastante bien. Pero lo importante está acá, en esta playa donde a nosotros nos queda muy cerca. Nos vamos a quedar acá. Bueno, los dejo, que estén bien. Saludos a Alex, a Adriana y a Sergio. A todos que estén bien. Saludos y hasta pronto. Mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, con una ronquera por tanto calor que para qué te cuento. Me da gusto para que reportaje para ti, todos tus amigos de todo el mundo del canal, desde el centro de Chetumal, Quintana Roo. Afuera del área de Chetumal, allá está el mercado. Y pues el día a día aquí en Chetumal, amigos, te mando este pequeño reportaje muy tranquila, llegando de Belice ahorita. Vamos al hotel por las maletas y pues ya más tarde, mañana temprano, nos iremos a playa como a las 11. Saldremos para Playa del Carmen. Espero verte ya, pues aquí está este pequeño reportaje desde la hermosa ciudad de Chetumal, amigos. Mira, mi querido amigo Paco Riviera Maya, este es un hotelito que se llama la Casa del Pintor. Aquí es donde llego a veces, cuando nada más llego a Chetumal, de entrada por salida. Y es un hotel bastante cómodo. La dueña es una menta, Mili, se llama la dueña. Es una persona muy consciente, muy agradable. Y aquí estamos, mira Paco, esta es la recepción para ti, todos tus seguidores. Y aquí tenemos a la dueña, muchísimo Paco, se llama Mili. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado tu hotel, Mili? Es la calle Vallehermoso, Colonia Andrés Quintana Roo, entre Chetumal y Petcacam. Pues mira, amigo, te voy a mostrar. Es obviamente se llama la Casa del Pintor porque todas las habitaciones tienen pinturas y todo el hotel tiene unas pinturas muy agradables. Tenemos servicio de cocina muy equipada y son como 10 habitaciones. Aquí es una para desayunar y pues está muy bonito este hotel. Las habitaciones están muy agradables. Hay un bar. Aquí está la cocina. Aquí te ponen todas las especies, aceites, platos, sartenes, vasos, aguas, hielos, hasta vinos. Hasta vinos te ponen aquí, mi querido amigo. Pues te lo mando para ti y todos tus seguidores del canal, aquí en la Riviera Maya, desde Chetumal, desde el hotel
donde nos esperamos la casa del pintor, un poquito ronco, amigo. Tu amigo Fernando Bessi desde este hermoso lugar, Chetumal, Quintana Roo. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Bueno, pues aquí sigo, en la playita, disfrutándolo. El tema del huracán Rafael, está a punto ya de deshacerse según las previsiones que yo tengo. Aún está ahí en el Mar Caribe, estaba dando un giro hacia lo que es la parte de Veracruz, pero justo antes de llegar se va a deshacer. Entonces, de momento ahí está. La previsión es que se deshaga, que quede nada más. En Cuba afectó en ciertos lugares y yo pensaba que había entrado con categoría 1, pero se entró con categoría 3. Eso ya es un huracán un poquito mayor. Entonces, lo siento mucho a los que les ha afectado, pero bueno, ya parece que no va a hacer más daño. Ay, que bien sienta relajarse aquí dentro del agua. Pues el chavalote estaba volando el dron, como os dije antes, hoy no se baña, Adriana está tomando la sombrita ahí. Y yo no puedo dejar de bañarme a diario, a mí me sienta de maravilla. Más de uno estará diciendo por qué dejaron construir tan cerca del mar ese edificio. Bueno, tienen razón, la verdad. Pero aún así, antes la playa, lo que era la arena, estaba hasta aquí, hasta donde yo estoy. Antes teníamos arena hasta este punto. Y poco a poco se la fue comiendo para allá. Y eso está pasando en muchos sitios del mundo. Las corrientes cambian. Y los movimientos de la arena se van de un sitio a otro, se van perdiendo. Por ejemplo, cuando ahora pasó lo de la Dana en España, pues hay localidades en la costa que han quedado medio destrozadas con el oleaje. Y eso nos puedo asegurar que no estaban nada cerca del mar. Ah, saludos. Yo estaba mirando dónde. Hola. Hola. Qué bien se está aquí dentro. ¿Tú lo ves? Qué bueno. ¿Te gusta estar aquí? ¿Está buena el agua? ¿Desde dónde nos acompañas? ¿De Ciudad de México? Ah, qué bien. ¿Estáis de vacaciones? Sí. ¿Muchos días? Sí, poquito ya nos quedan días. Bueno, pues espero que los disfrutes porque el agua está maravillosa, que sí. Calentita, como tiene que ser. ¿Cómo te llamas? Alan. Hola, Alan. Saludos. Qué bueno que nos veas en la tele. Sí, veo tu video. Sí, veo tu video. Ahora los vas a ver aquí, los vas a ver luego en casa, ¿te parece? Venga, hasta luego, Alan. ¿Cuándo sale? ¿Mañana? Mañana ya lo ves. Adiós. Adiós, hasta luego. Hola. Pues qué gusto conocer al niño también que nos sigue ahí. Ya se fue la barca, os quería grabar un poquito cómo se iba la barquita. Y qué a gustito estamos. Pues ayer estuvimos con Rafael, ¿no? Con Miguel y su esposa. Estuvimos allí justo enfrente del Gran Jaya, que está para adelante. Aquí qué playas tenemos desde aquí, por ejemplo, desde este... Esto es un beach club que se llama, si no me equivoco, Coco Reef o algo así. Aquí llega otra barquita, no sé si vendrá a dejar a alguien ahí. Bueno, pues esto de aquí es Playa Elements, ahí justo en esa parte. Esto de aquí es Playa Pelícanos. Ahí hay otro nombre de la playa en la 40, que no me acuerdo cómo se llama la playa.
el Pedral o algo así, ya no me acuerdo, Luego la de adelante es Playa de la 38, Magical, o también le conocen como Shangri-La. Luego la siguiente ya es Playa Mamita, la más conocida, digamos, la más famosa de Playa del Carmen, aparte de Fundadores y Playa Car. Y ya de ahí hasta el muelle, que es el muelle de Constituyentes. Estos son los nombres de las playas de por acá. Ya veis que en el espacio de terreno de 200 metros, 100 metros ya cambia el nombre de la playa y es por las calles o por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el Beach Club Mamita le da nombre al de la calle 28. Y bueno, pues ahí os voy haciendo grabaciones de diferentes sitios. Luego aquí, detrás de este Beach Club, se mueve una playa sin nada construido, que es todo pues un manglar más muchas palmeras, aunque la ciudad está detrás, pero hay como 300, 400 metros que no hay nada construido. O sea, se guardó ese manglar. Y ahí tenéis la playa de la 72, la del 88 y playa Punta Esmeralda, que tiene un cenote. Si queréis por ahí podéis ir andando por acá, atravesar esa parte como podáis y iros andando para allá. Antes se podía andar por aquí andando sin problema porque había arena, pero hay veces que hay un poco de arena y otras veces que no hay. En este caso no hay arena. Si no vais por la Quinta Avenida, os bajáis en la 72, que es la calle Colosio, os bajáis para allá y ahí tenéis la entrada a una playa que la verdad que es bonita. Y si no, aquí en el hotel este, que es el Riff, os metéis por el hotel y bajáis y llegáis a la otra parte y ya podéis andar todo. La playa más cercana acá se llama Coco Reef, o Coco Beach, perdona, Coco Beach se llama. Y bueno, yo ya estoy a punto de salirme. Dentro de 2 minutitos me voy a empezar a salir. No sé cuántos días va a estar por aquí Fernando, ya lo diré en otro momento. De momento a ver si le vemos hoy, espero que mañana también. Pero ya está preparando también su viaje que vamos a hacer a final de mes. Y fijaros que tenemos un edificio cerca, pero yo aquí dentro del agua estoy de maravilla. A mí con que pueda meterme en el mar y hacer lo que hago, con eso me basta. Voy a parar un poquito la cámara. Bueno, pues ya me voy para afuera. La verdad es que estoy muy a gusto, no quisiera salir. El agua está a una temperatura tan buena que no sientes para nada frío ninguno. Diría al revés, estás mejor dentro del agua que te tape que fuera, que te da un poquito el aire. El sol está estupendo a esta hora. Ya cerca de que empieza a bajar el atardecer. Y bueno, vamos a seguir el resto del día trabajando un poquito. Seguramente os voy a poner lo que grabé ayer por la tarde, después del vuelo de dron del chavalote, que lo vamos a ver ahora. Os voy a poner lo que grabé ayer por la tarde y si grabo esta tarde os lo pongo para mañana. Así vamos adelantando un poco las entregas de los vídeos. Qué susto me ha pegado las bombonas. Nos despedimos del amiguito. Hasta luego. Y Adriana, que está a gustito en la sombra, qué bien. Y también os voy a subir las fotos a cabo un rato de la playa como está, para que os anime un poco a venir por aquí a disfrutar del mar. Nos despedimos de la playa, de esta familia tan buena que tenemos por aquí. Adiós, hasta otro día. Mira estos que broma le gastan con la arena. Van a terminar llenos de arena sí o sí. Bueno, pues nos vamos para el carro ya. Ahora una duchita también sienta muy bien, qué bueno. Y esto es lo bueno que tiene esta playa, ojalá lo pusieran en más playas aquí. Este lo hicieron bastante bien. Y si una persona tiene discapacidad, pues ya lo sabéis, por aquí entra muy fácil hasta este punto, luego ya es arena. Baños de mujeres, baños de hombres. Y el carro que lo tenemos allí con el chavalote, ahora le preguntamos.
Chapalote, ya estamos aquí en el carro, nos vamos a ir para casa. ¿Cómo te dio ese vuelo de dron? Bien, me gustó mucho. Sinceramente, con este dron lo paso increíble cada vez que vuelo. Sí, más de uno que ve el canal también nos ha dicho, me he puesto la gafa porque estaba leyendo. También más de uno del canal ha dicho qué mejoría tenéis con el dron, de verdad. Y fue un acierto comprarlo. Bueno, nos vamos para casita, os pongo el vuelo de dron. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión?
No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. 45 de la tarde, voy a dejar a Adriana en el gimnasio, vamos a aparcar el carro, por aquí no hay aparcamiento hoy. Hasta dentro un ratito, chavala. Adiós. Chao. Bueno, pues estoy entrando aquí por la 26 a la Quinta Avenida. Hoy es jueves 7 de noviembre. Son las 6 menos 12 minutos. Dentro de un ratito me voy al gimnasio, me voy a ir a pasear por aquí, por esta zona. Esta zona ya sabéis que es más tranquila que a mi espalda. Y la Quinta Avenida pues siempre es agradable pasear, ¿no? Ya sabéis que en un ratito pues no hay nada como ir al gimnasio. Acabo de dejar a Adrián allí, como habéis visto. Y hoy nos hemos tomado muy tranquilo el día. Ya estoy pensando más en el viaje que vamos a realizar dentro de unos días que en el día a día, ¿no? Ya preparando de ciertos detalles que necesitas tenerlos arreglados. Y qué bueno que mañana por la noche tendremos por aquí a Fernando. No sé si lo... Bueno, por el día no lo veré, así que pasado mañana ya quedaré con él. Esta es la famosa marimba de esta zona de Yucatán. Tiene su arte tocarla y sacar esa música tan bonita que tocan. Y bueno, y ahora estamos en ese impasse de tiempo en el cual ni es para cenar y casi tampoco hay mucha gente paseando porque o están cambiándose, han ido a la playa, se están preparando para salir, o se quedan a cenar en su departamento. Ya sabéis que aquí los horarios de cena, pues la mayoría de gente que viene de vacaciones cena pronto. Bueno, y ganó Donald Trump. Ya hace 2 días de eso. ¿En qué va a influir? Todavía no se sabe seguro. Pero que tiene poder absoluto se podría decir esta vez, sí. Así que lo iremos estudiando poco a poco. Yo creo que el estadounidense le va a salir favorable que haya ganado él. Puede afectar a que venga más gente de allí, aquí de vacaciones, a tener un poquito el proceso económico un poquito mejor, más estable en el país. Pero me parece que Biden, antes de salir de su mandato, va a dejar bastante endeudado a Estados Unidos. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la 34, esta es la avenida 34. Aquí a la izquierda y luego la primera a la derecha, en la avenida 10 tenemos el Chedraui. Yo me voy a girar por aquí, ahí tenéis la bodeguita en medio. Me voy a girar aquí, me voy a ir para el gym. Quizá ande un poquito más hacia abajo y demos un paseo más amplio hacia la Constituyentes. El Checelín, ya lo sabéis, está al lado de la 34. Ahora, mira, quería comentar algo. Hoy me he tomado el café en casa y no me he tomado ningún pan, ninguna magdalena, nada. Ningún pastelito. A la hora de comer tampoco he comido prácticamente pan. Una rebanadita muy delgada de pan. Quiero bajar, pues no tener la barriga tan llena, por decir algo, inflamada. ¿Qué es lo que te produce los panes, el azúcar?
quiero bajar un poquito el volumen de mi barriga, y me he propuesto que de aquí a la salida del viaje pues voy a intentar no comer nada de esas cosas así, y creo que me va a favorecer a ver si también hago un poquito más de ejercicio, sin dejar de comer sano, de comer proteína y lo necesario para el cuerpo. También hidratarte bien. Ya veremos, es el primer día, tampoco hay que mirarse de pesarse día a día. Cuando hablaba a principios de año, quería bajar 10 kilos, no lo he conseguido, no lo he hecho, no me mentalicé. Pero, bueno, aquí tenéis la marimba para escucharla un momentito. Pero bueno, si de los 10 que quería bajar ya tenía bajado 2, 3 más o menos, espero llegar a los 5 de aquí a final de mes, que son 2 o 3 kilos más. Eso puede ocurrir. Lo importante es ir con buen ánimo, que eso muchas veces lo digo a vosotros también, cuando vayáis de vacaciones, ir con buen ánimo, buena actitud. ¿Qué nos vamos a llevar de esta vida? Como no sean esas experiencias, ¿de que sí? Eso se suele decir para animarse uno. A mí la realidad es que me gusta ir controlado con lo que hago. Y claro que me apetece conocer lugares nuevos. Siempre me dije, algún día tengo que ir a Egipto. Luego me empezó a animar un poquito Turquía por la historia que tiene. Y lo de Abu Dhabi es porque se puso de moda por el dinero con el petrodólar y hicieron unos edificios allí bastante espectaculares. Bueno, allí tenemos un baile clásico de aquí de México bailando ahí delante. Lo que pasa es que ya sabéis que cuando me pongan cerca voy a tener que parar y quitar la música o seguir para adelante. No me puedo parar con la música que ponen, la tienen registrada. Si no, sí me pararía para que vierais el baile. Aquí tenemos el gimnasio. Voy a seguir un poquito más para adelante. Aquí tenéis el Spiderman y el otro. Bueno, voy a pasar rápido. Voy a pasar rápido para que esta música no se note, no me pongan problemas. Y aquí están. Qué bueno por ellos. La verdad que lo hacen muy bien. Bueno, pues vamos a llegar hasta Constituyentes y nos damos la vuelta ya para el gimnasio. Mientras tanto, yo esto me lo tomo, ya lo sabéis, como parte del ejercicio. El andar 5 o 10 minutos antes de empezar me activa, me pone con ganas de hacer mejor el ejercicio. Aquí hay un trío también que toca muy bien, que se paran por ahí de vez en cuando les piden una canción. Que merece la pena que si estáis aquí en la quinta le paren y les pidan una canción. A ellos les ayuda y a ustedes les gustará. Bueno, pues ya una cuadra más y nos damos la vuelta. El día de hoy el mar estaba divino, ¿no? Lo que sigue. Como sé que esto se va a grabar mañana, se va a subir mañana, mejor dicho, entonces veremos a ver mañana cómo está, pero hoy estaba
buenísimo. Vaya baño más rico que me estuve dando. Qué pena que se me olvidó de grabar porque me puse a hablar con Miguel de Chile y su esposa, me puse a hablar con ellos y se me olvidó de grabar en el agua. Grabé nada, menos de un minuto. Estaba impresionante el agua. A veces te pones a hablar y hablar y se te olvida que estás también grabando. Bueno, pues hasta aquí iba a llegar. Ya cuando pasé con el coche esta mañana, yo grabé que todavía siguen aquí las calaveras estas, las catrinas o como lo quieran llamar, al lado de las estatuas de los guerreros mayas. Y bueno, gracias por estar ahí. Voy a poner un poco de publicidad si no he grabado nada, de publicidad de bienes raíces, y si he grabado pues no, lo ponemos para otro día. Bueno, pues seguimos paseando. Voy a acelerar un poquito el paso. Pues gracias a todos los que estáis día a día. Crecemos muy poquito el canal ahora, muy poquito a poquito. Pero bueno, lo importante es que están ahí, que no dejamos de grabar. Ya habrá momentos mejores. Muchas veces cuando me paráis en privado me agradecéis mucho el tipo de información. También me lo decís por WhatsApp que recibís, porque es variado y abarca muchos temas. No solamente bienes raíces o cómo está la quinta. Te puede dar una idea de cuando vengas aquí también, cómo te vas a sentir. Y eso a la hora de tomar una decisión desde país extranjero o de otra parte de México y nunca has venido por aquí, pues es una gran ayuda. Y al mismo tiempo yo creo que también os puede ayudar en la forma de vida, de cómo ver las cosas, ¿no? No es porque lo tengan que hacer como yo lo hago, sino porque te abre las preguntas de qué tú qué harías en la situación que estás, con las posibilidades que tienes, porque yo ahora puedo hacer más cosas porque ahora tengo más posibilidades, pero cuando yo llegué aquí tenía pocas. Entonces pues estaba más limitado, pero una de las cosas que nunca falté fue al mar. Yo cada día me iba a la playa. Pues una de las razones por las que estoy aquí es ella. A mí me sienta muy bien bañarme. Otra de las razones puede ser porque en ese momento, no ahora, pero en ese momento la diferencia económica con España era muy alta. Podía vivir con menos dinero aquí, ahora ya no ocurre igual, pero bueno, en aquellos momentos sí ocurría. Ya me subo para arriba. Tercero, que es una zona que me siento seguro, no tengo ningún problema de nada, ni de grabar, ni de pasear, y que tienes mucho para imaginarte y trasladarlo a tu manera personal de enfocar la vida. Pues ya estoy llegando al gimnasio, la mochila la tengo detrás mío. Cada vez que veo ese árbol me acuerdo de mi amigo Joel y su coche, pobrecito. Ya tengo ganas de que lo quiten. Me da... Fijaros en un detalle, el árbol no tenía nada, nada de ramas. Las cortaron todas, ya ha crecido. Está vivo el árbol, está vivo, fijaros. Fijaros cómo ha crecido ya. Todo eso es nuevo. Y lo que le queda por salir ya. Igual como aquí. Bueno, pues hasta dentro un ratito. La Adriana es la primera del fondo. Ahí están. Van a empezar ahora, justo ahora. Bueno, chaval, pues hoy nos acompañas, Sí. Vas con tu patinete, pero el chaval nos acompaña. Hemos terminado al mismo tiempo. Ya de noche, las 7:05 de la tarde. Ya veis que se anochece un poquitín antes de las 7. Bueno, siempre sienta bien hacer un poco de ejercicio, cada uno al ritmo que puede. Adriana lo hace muy bien. Yo iré mejorando. Qué bueno.
Creo que le va a tocar despedir el vídeo al chavalote. Pues estamos paseando un poquito porque aparqué el coche en otra calle. No había sitio en donde está el gimnasio. Y ahora sí, ahora ya saliendo de aquí de la quinta. Chaval. ¿Me despides el vídeo? Bueno, que se cuiden mucho, que espero les haya gustado el video. Nos vemos, hasta luego. Hasta mañana.